Aló, buenas noches. Bueno, Hola. sí, ¿qué tal, doctor? Doctor Vega, buenas noches. Buenas noches, Le doctora. saluda. Gusto en saludar a la doctora Gladys Sarmiento aquí en el programa La Hora Radial de los martes jurídicos popular. Le agradezco y disculpe usted, estábamos haciendo todos estos martes anteriores enlaces telefónicos y aquí nuestro jefe de producción parece que ha tenido problemas técnicos en poder conectar vía Zoom. Pero en todo caso, doctora, no sé si usted escucha perfectamente para hacerle algunas preguntas sobre un tema muy importante. ¿Usted logra escucharlo bien? Así es, sí se le escucha. Gracias, gracias. Tenemos conocimiento que usted es catedrática por muchos años de la Universidad Federico Villarreal, magíster en Derecho Constitucional, doctora en Derecho. Hay un tema que es de mucha importancia y el público, sobre todo de Lima Sur, y donde lleguen las ondas radiales de Radio Imperial 95.5, sobre la unión de hecho, doctora, a este tema del concubinato. Quisiéramos, por favor, usted es especialista en estos temas de derecho civil, derecho familia, ilustrarnos este tema del concubinato. A sus órdenes, Claro, dígame, doctora. claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en realidad el concubinato, la unión de hecho, es una nueva forma o una nueva modalidad de instituir familias, ¿no? En la actualidad ya se ha variado mucho, aunque por supuesto se mantiene el matrimonio, pero el concubinato es lo que se está dando en mayor medida. Ya, estamos hablando del concubinato como unión de hecho, es decir, las personas que no han realizado un matrimonio civil, es correcto, ¿no? Así es, Ya. efectivamente, estamos hablando de las personas que han decidido hacer una vida en común, por decir varón y mujer, ¿no? Ya. Que se unen y desean pues hacer vida en común. Ujú. ¿Hay alguna diferenciación? Por ejemplo, yo he escuchado, si podría usted explicarnos las clases de concubinato, si existe alguna, ¿no? Por ejemplo, yo creo que llamado propio, impropio, ¿cuál sería la diferencia de este tipo de unión de hecho, doctora? Efectivamente, en el Código Civil se encuentra establecida una clasificación, por decirlo así, de unión de hecho propia o unión de hecho impropia, ¿no? Entonces, la diferencia está fundamentalmente en el hecho de que en muchos casos un tipo de concubinato, como el de decir el concubinato propio, es aquel en el cual no existen impedimentos para contraer matrimonio, por ejemplo, ¿no? Y en el concubinato impropio, considerado anteriormente como latus sensu, ¿no? Y también en latín el strictus sensu, concubinato strictus sensu, que vendría a ser el concubinato propio, es aquel acogido en la norma fundamentalmente y que establece que constituyen aquellas personas pues que se encuentran solteras o que en todo caso no tienen ningún impedimento para contraer matrimonio. Correcto. En este caso, el concubinato vendría a ser lo mismo de la unión de hecho. Sí, en realidad es un cambio de denominación considerado en el Código Civil vigente, en el artículo 326 del Código Civil actual de 1984. Ya se empieza a regular o a considerar desde un punto de vista legal, formal, se acoge, ¿no? Esta forma de constituir familias a partir del Código Civil de 1936. Y por supuesto en el Código Civil vigente ya se emplea la denominación unión de hecho, ¿no? Es decir, clases de uniones o una especie de unión, ¿no? Que en sí ya adquiere pues esa legalidad desde el punto de vista en el que ya son reconocidas en la norma, en el Código Civil, en la legislación, incluso en la propia Constitución. Correcto, doctora. Entonces, este tema del concubinato, la unión de hecho, está reconocido con la Constitución Política del Perú. Así es, y también en nuestro Código Civil. Ya, correcto. Entonces, en la unión de hecho, en la diferenciación con un matrimonio civil, ¿podría usted hablarnos al respecto?
la diferencia, una unión de hecho de hombre y mujer sin estar casados o un matrimonio civil? Efectivamente, tenemos pues que al parecer fuese exactamente igual, pero no lo es. Incluso tenemos que el matrimonio definitivamente tiene que cumplir ciertos requisitos. Existe una formalidad, existen ciertos requisitos que establece la norma para el cumplimiento y se lleve a cabo esta celebración del matrimonio, considerando el matrimonio civil, porque si hablamos de matrimonio, de repente podríamos también ver que hay otras clases de matrimonio, como el matrimonio in extremis, como el matrimonio canónico, religioso, ¿no? Y también vemos pues matrimonios especiales, el matrimonio de adolescentes, el matrimonio en el que nos estamos refiriendo fundamentalmente es al matrimonio civil, ¿no? Que tiene pues que darse entre un varón y una mujer y obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos. Doctora. Sí. Sí, continúe. Sí, dígame. Ya, yo estamos hablando, usted sabe, grandes sectores de nuestro querido Perú no son casados, no tienen la relación de casados con un documento que es el de registro civil, el matrimonio que se da. Entonces, para legalizar, ¿usted qué recomienda? La unión de hecho, porque tengo conocimiento, ¿no? Mi modesto conocimiento en derecho y familia en este aspecto. Sí. Algunos acuden al Poder Judicial y otros en la notaría, pero ¿por qué no se casan? Sí, en realidad no se casan porque en muchos casos la persona precisamente que se encuentra en una relación de unión de hecho es precisamente porque no cumplen con los requisitos o tienen impedimentos para poder contraer matrimonio, en la mayoría de casos, porque para el matrimonio hay muchos impedimentos, no es fácil casarse, por decirlo, ¿no? Entonces tenemos impedimentos especiales, ¿no? Impedimentos que están en una suerte de clasificaciones mencionadas en el código, pero también en esa medida encontramos pues que hay personas que no cumplen con los requisitos y por lo tanto pues optan por la unión de hecho. Ya, entonces pero por ejemplo los hijos dentro de una unión de hecho dentro del concubinato adquieren los mismos derechos que una pareja de matrimonio civil, casados por la vía civil, los hijos del concubinato. No, partiendo de que incluso la denominación no es la misma, porque si nosotros estamos hablando de hijos matrimoniales, y de los hijos no habidos en matrimonio estaríamos hablando de hijos extramatrimoniales. Entonces, partiendo desde la denominación ya encontramos una diferencia. Pero ¿no? Ahora, el matrimonio, los hijos matrimoniales vienen investidos de una cierta protección desde el punto de vista de que ya, la norma en sí desde ahora y desde hace mucho se mencionaba pues una cierta protección también a la institución del matrimonio con el fin de proteger a los hijos. Pero con el Código Civil, creo que de 1984, que reemplazó al del 36, ya, ya no había hijos ilegítimos. Esa diferenciación, ¿se acuerda usted? Por supuesto. Ya. En realidad son cuestiones de términos, de terminologías. En el Código Civil del 36 se hablaba de legitimidad, ilegitimidad, o sea, de hijos legítimos, que eran los denominados hijos habidos en matrimonio, e hijos ilegítimos, pues los que no eran matrimoniales. Y esto constaba, se consignaba en las partidas de nacimiento, de tal manera de que a veces los hijos habidos o hijos no reconocidos a veces tenían dificultades porque esto ya era pues como un estigma, ¿no? Algo que ya era algo que no les favorecía, por decirlo de una manera, ¿no?
Esta suerte de clasificaciones, por supuesto, detestable, pero que se da hasta la actualidad. Sí. Se revirtió luego porque ya tengo conocimiento que ya no se podía hablar de hijo ilegítimo. Todos los hijos, dentro o fuera del matrimonio, en unión de hecho o no, aquel padre, que me gustaría también hablar el tema de filiaciones extramatrimoniales, ya no se les llama hijos ilegítimos, simplemente todos son legítimos, así sea matrimonio o así sea unión de hecho o así sea extramatrimonial, cuando el padre o la madre reconocen a la criatura. ¿Es así, doctor? Ya no el término de hijos ilegítimos, ¿no? Bueno, el término de legítimos e ilegítimos ya no se emplea para consignar, por ejemplo, referirse a los hijos habidos o no habidos en matrimonio. Ahora, evidentemente, esta terminología ya ha sido derogada, ha sido derivada, se ha dejado de lado y se está empleando pues esta otra terminología que es hijos matrimoniales o extramatrimoniales. Además, ya no se puede consignar en documentos estas clasificaciones o estas denominaciones. Ya no es posible, está prohibido incluso, conforme a ley, está prohibido designar, consignar o referirse a los hijos. Sin embargo, en el Código Civil establece y menciona desde el punto de vista de esta clasificación y se determina porque existe. O sea, no podemos decir porque no me gusta, esto no es legal. Está establecido en la norma y por tanto estamos hablando de aspectos de legalidad. Ahora, la legitimidad es otro término que evidentemente también es empleado, ¿no? Y que forma parte del lenguaje jurídico, ¿no? Lo que es legítimo y lo que no es legítimo, lo que es legal, evidentemente también. Ok. Doctora, el tiempo aquí es corto porque tenemos otros invitados. Disculpe usted. Muchas gracias. Es un técnico, pero le invitamos para la próxima, ojalá podamos hacerlo vía Zoom. Temas como filiación extramatrimonial y otros temas la vamos a estar molestando, doctora Gladys Sarmiento Albacete, catedrática de la Universidad. Con mucho gusto, Villarreal, magíster en Derecho Constitucional y doctora en Derecho. Muchísimas gracias, doctora. Pronto estamos en contacto. Que tenga usted buenas noches. Gracias, hasta luego. Muy amable. Gracias por la oportunidad. Bueno, este tema de unión de hecho es bien interesante, importante. Espero que le sirva a la comunidad de Lima Sur, a donde lleguen las ondas radiales de Radio Imperial 99.5.